Hola chicos, buenos días. Debido a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación nos envían unas directrices en las cuales los docentes nos vamos a dar a la tarea de explicarles de manera virtual cada una de las guías que hemos impartido para ustedes de forma teórica. Entonces, nuestra primera guía habla de los números cuánticos. Entonces, los números cuánticos los resumimos en el número cuántico principal, secundario, magnético y espín. Para hablar de números cuánticos vamos a hacer como un pequeño resumen acerca de los modelos atómicos que hemos visto. Vamos a empezar desde Sommerfeld. Entonces Sommerfeld nos explica que hay unos subniveles de energía. Recordemos que un átomo es una partícula que está formando a la materia y que la materia es todo aquello que nos rodea y que de alguna manera es medible. Recuerden que la base de la química es el estudio de la materia y sus transformaciones. Ahora bien, un átomo, como lo explica Sommerfeld, ¿cierto? Nos hablan de unos subniveles de los cuales nos habló Niels Bohr, ¿cierto? Niels Bohr nos habló de 7 niveles de energía, ¿cierto? Y a cada uno le dio una cantidad de electrones específicos, ¿cierto? Digamos al nivel 2 tenemos 2 electrones, primer nivel, perdón, y al nivel 2, 8 electrones. Y así sucesivamente iban aumentando la cantidad de electrones. Recuerde que este diagrama usted lo tiene en su cuaderno. Ahora bien, el subnivel de energía, ¿cierto? El subnivel de energía es ese subnivel o ese nivel que está entre nivel y nivel y que me determina la cantidad de electrones del nivel, ¿cierto? ¿Cuáles son los subniveles? S, P, D y F, ¿correcto? A cada uno le cabe un número determinado de electrones. Por ejemplo, al subnivel S le caben 2 y lo coloco como exponente, al P6, al D10 y al F14. Ahora bien, ¿cierto? Si al nivel 1 le caben 2 electrones, pues debo suponer que solamente le va a caber un subnivel que es el S con 2 electrones. Si al nivel 2 le caben 8 electrones, debo suponer que le cabe el subnivel S con 2 electrones y el subnivel P con 6 electrones para un total de 8 electrones. Esta energía va aumentando hasta que llegamos al F14 y cuando llegamos al F14, si necesitamos mayor cantidad de electrones, pues empezamos a repetir otra vez de S, P, D hasta completar la cantidad de electrones. Cada uno de ellos me está formando los orbitales. ¿Qué es un orbital? Un orbital es una región del espacio atómico que puede albergar máximo 2 electrones. Solamente puede albergar 2 electrones. Por lo tanto, el subnivel S me va a formar un orbital, porque si un orbital está formado por 2 electrones, pues solamente me va a caber acá un orbital. El P, que tiene 6 electrones, me va a formar 3 orbitales. El D con 10 electrones me va a formar 5 orbitales y finalmente el F me va a formar 7 orbitales. Cada uno de esos orbitales tiene una forma característica. Por ejemplo, ¿cómo los graficamos? En un plano cartesiano con 3 ejes que son el X, el Y el Z, ¿correcto? Por ejemplo, el orbital S, que es el más pequeño porque solamente le caben 2 electrones, se va a mover en esta parte, va a tener forma circular y se va a mover en los 3 ejes Y, Z y X, pero en un espacio muy reducido ya que tiene pocos electrones. El P, que tiene 3 orbitales, ¿cierto? Entonces se va a mover en los 3 ejes, en el X, en el Y y en el Z. Va a tener esta forma característica que ya previamente hicimos, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿correcto? Y así sucesivamente con los demás subniveles de energía. Ahora bien, esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Lo vamos a utilizar para nuestros números cuánticos. De la misma manera el diagrama de Moller, que viene casi del modelo atómico de Sommerfeld y que nos ayuda a organizar de cierta manera los subniveles de energía, cada uno con los electrones o la capacidad electrónica que debe tener. Entonces, los números cuánticos nacen del modelo atómico actual, propuesto por Heisenberg y propuesto por Schrödinger. Heisenberg nos habla de un principio de incertidumbre, entonces Heisenberg ya no fue tan organizado, ya no nos dice que hay una cierta capacidad electrónica por nivel de energía, sino que nos habla de un principio llamado el principio de incertidumbre. Este principio de incertidumbre él lo expresa
como un núcleo atómico en el cual alrededor de él hay una serie de electrones. Y estos electrones van a formar nubes electrónicas. Estas nubes electrónicas van a ser las regiones del espacio donde probablemente se pueden encontrar electrones. Para poder cuantizar de una mejor manera estas nubes electrónicas aparecen los números cuánticos. ¿Listo? Entonces, Schrödinger nos habla de los números cuánticos para decirnos que hay un número cuántico principal, representado con la letra n. ¿Qué representa este número cuántico? Los niveles de energía. Ya habíamos dicho que son 7 niveles de energía desde el modelo atómico de Niels Bohr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, si yo pregunto cuáles son los números cuánticos principales, vamos a decir que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. El diagrama de Moller nos deja ver, ¿cierto?, que al nivel 1 solamente le cabe un subnivel, al 2, 2 subniveles, al 3, 3 subniveles, al 4, 4 subniveles, y que de ahí en adelante se repite la energía. ¿Por qué se repite? Porque tendría que empezar a repetir los subniveles para alcanzar la capacidad electrónica del nivel de energía. Por ejemplo, si hablamos del nivel 7 con 98 electrones, pues hasta acá me va a sumar un número determinado de electrones y le voy a tener que sumar otra cantidad de electrones. El número cuántico secundario, ¿quién lo determina? El subnivel de energía, lo represento con la letra L minúscula, y lo voy a determinar por la fórmula 2n-1, cuando n sabemos que es el número cuántico principal. Yo se los coloqué acá, entonces n-1. En mi primer nivel de energía, ¿cierto?, yo digo que n-1, n corresponde a 1, menos 1, 0. Por lo tanto, si la configuración electrónica me termina en S, yo ya voy a saber que el número cuántico secundario va a ser igual a 0. Nivel 2, 2 menos 1, 1. Nivel 3, 3 menos 1, 2. Si mi configuración electrónica termina en D, que es el último subnivel del nivel 3, entonces yo ya voy a saber que el número cuántico secundario es 2, ¿correcto? Número cuántico secundario para F va a ser 4 menos 1, 3, correcto. Ahora, número cuántico magnético. Entonces el número cuántico magnético me indica la posición en el plano cartesiano donde se va a encontrar o donde posiblemente podamos encontrar al electrón. Yo aquí les dibujé un plano cartesiano. Lo determinamos del número cuántico secundario. Por ejemplo, si el número cuántico secundario es 2, me voy acá, quiere decir que esta configuración electrónica debió terminar en D, ¿correcto? Por lo tanto, es 2. Si es 2, esto se va a mover no solamente en 2 positivo, sino se mueve en 0 hasta el 2 positivo, pero hasta el 2 negativo también, ¿correcto? Ahora bien, aquí hablamos de unos giros, y de una vez hablamos acá del número cuántico spin, hablamos de unos giros. Por ejemplo, si yo tengo acá al nivel P, que tiene una capacidad de 6 electrones, entonces vamos a dibujar 3 orbitales. ¿Por qué 3 orbitales? Porque se supone que un orbital solamente puede albergar 2 electrones, por lo tanto, para un total de 6 electrones y tengo 3 orbitales. ¿Cómo los organizo? Los organizo de la siguiente manera. 1, 2, 3, y el otro girando hacia abajo, 4, 5 y 6. ¿Listo? De aquí nace el número cuántico spin también. Entonces, los electrones pueden girar en sí mismos y lo pueden hacer en 2 direcciones. La primera dirección es en el sentido de las manecillas del reloj y la segunda es en el sentido contrario. Si están en el sentido de las manecillas del reloj, estamos hablando de un giro positivo. Si están en el sentido contrario, un giro negativo. Sentido positivo, hacia arriba. Sentido negativo, hacia abajo, ¿correcto? Lo representamos como más 1/2 y menos 1/2. ¿Correcto eso? Ahora bien, si mi número cuántico secundario es 2, el número cuántico magnético para este 2 va a ser o menos 2 o 2, dependiendo de dónde termina la configuración electrónica. Por ejemplo, si es completa,
decimos que la configuración termina en 2 positivo o en 2 negativo, dependiendo si queda mirando la flecha hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y de la misma manera, el número cuántico spin, si la flecha queda mirando hacia arriba, sería más 1 más un medio positivo o menos un medio negativo. Vamos a mirarlo con un ejemplo. El ejemplo que colocamos nosotros en clase. Bueno, el ejemplo que colocamos en la clase fue determinar los números cuánticos para el selenio, perdón, en la guía. El selenio, que está representado simbólicamente como Se, tiene un Z. ¿Qué es un Z? El número atómico. ¿Quién me da el número atómico? La tabla periódica. Es como el código. Entonces, código 1 para el hidrógeno, código 2 para el helio, código 3 para el litio, código 4 para el berilio, que va aumentando en zigzag de izquierda a derecha, ¿cierto? Ahora bien, el número atómico me indica la cantidad de protones y electrones si el átomo es neutro. Entonces decimos que si es neutro debe tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. ¿Qué vamos a distribuir? ¿Qué se puede distribuir? Los electrones. Los protones no, porque están en el núcleo. Entonces tenemos 34 como número atómico, por lo tanto vamos a distribuir 34 electrones. Para eso, ¿qué hacemos? Una configuración electrónica. ¿Cómo hacemos la configuración electrónica? Utilizando el diagrama de Moller. ¿Cómo se utiliza el diagrama de Moller? Lo utilizamos no en línea recta, no es correcto, sino en zigzag. Entonces bajamos acá, subimos, subimos, ahí están las flechas. Este diagrama usted también lo debe tener ¿en dónde? En su cuaderno. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, subo, 3 de 10, 4P6, 5S2, subo, 4 de 10, 5P6, bueno, y así sucesivamente. ¿Qué debo sumar? Los exponentes, porque me están indicando la cantidad de electrones. Entonces vamos a sumarlos. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, sigo acá, 3 de 10 y 4P6. Como no necesito los 6 electrones completos, sino necesito nomás 4, pues sin ningún problema vamos a quitar 2 electrones. Sumemos 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30 y 34. Tenemos el total de electrones. ¿Qué configuración vamos a tener en cuenta? Únicamente la última. No vamos a tener en cuenta esta, sino solamente la última. ¿Correcto? Entonces yo voy a coger 4P4. ¿Correcto? Ahora bien, vamos a determinar los números cuánticos. El N, el L, el M sub L y el M sub S. ¿Correcto? Número cuántico N. Entonces tenemos el principal. ¿Quién me indica el nivel de energía? Este. Fácil. Entonces mi número cuántico principal para este elemento químico es 4. El L me lo indica esta fórmula y debo restarle al N, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría siendo? ¿Y quién me lo está determinando? El subnivel de energía, ¿cierto? Entonces me voy acá a lo que ya habíamos tenido acá. ¿Dónde encontramos P? Acá. P. N-1. P corresponde al nivel 2. Entonces 2 menos 1 va a ser 1. Por lo tanto, L por el subnivel de energía va a ser igual a 1. M sub L, el número cuántico magnético, ¿de dónde sale? Sale de L, ¿cierto? Si es 1, ¿en qué regiones nos vamos a mover? Entonces vamos a mirar acá. Como es P, tiene 3 orbitales, ¿cierto? Entonces nos vamos a mover ¿en quiénes? Nos vamos a mover entre 1 negativo, 0 y 1 positivo, ¿correcto? Entonces vamos a distribuir de una vez los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos que distribuir? 4, que fue en el número que terminamos. Entonces vamos a distribuirlos. 1, que es positivo, 2, 3, ¿cierto? Y 4. El 4, que es en el que termina, ¿hacia dónde va mirando? Hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo digo que el número cuántico magnético es menos 1, ¿correcto? Mi número cuántico
spin son los giros que se dan. Entonces se da un giro hacia arriba, otro giro hacia arriba, otro giro hacia arriba y un giro hacia abajo. ¿En cuál terminó? En el giro hacia abajo. Y dijimos que este giro negativo es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces va a ser de -1/2. ¿Correcto? Y ahí termina.